Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si los Jedi supervivientes supieron que la Orden 66 fue lo que causó la traición en los clones. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados, acceso al Discord exclusivo y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en nuestra primera pregunta del día, el miembro del canal y caballero Sith, Vince Craft, él nos cuestiona si en The Bad Batch veremos Mandalorians como Bo-Katan Kryze, Ursa Wren u otros. Y sí, Masters, yo creo que así será. La serie del Bad Batch, por ser una continuación de Clone Wars, estará plagada de cameos como ya vimos de Caleb Dune, Saw Gerrera o Cot Lawquane, e inclusive muchos más, sabiendo que el último arco de Clone Wars fue el asedio de Mandalore. Así que seguramente eventualmente tendremos las consecuencias de la invasión del Imperio con sus clones a ese mundo de los Mandalorians, para que así nos sirva para conectar con la serie de Rebels y el Mandalorian, donde ya vimos que Bo-Katan Kryze se mantuvo por décadas siendo la principal líder rebelde de ese planeta, enfrentada al Emperador Palpatine y a los mandalorianos traidores que eran leales al Imperio, como lo fue todo el clan Saxon. Y claro, Masters, no nos olvidemos que ya vimos a muchos Mandalorians con esos mismos gráficos en la temporada 7 de The Clone Wars, y el mero hecho que los hayan ya rediseñado es un indicio más a que seguramente los veremos en Bad Batch, por ser un gran ahorro de recursos en Lucasfilm para estas dos series. No por nada, ya sabemos que estará Rex y vimos a Caleb Dune previamente en The Clone Wars, y él terminó reapareciendo en el inicio del Bad Batch. Así que todos esos personajes quienes hayan aparecido en esa versión renovada con los gráficos de la temporada 7 de The Clone Wars tienen una gran oportunidad de aparecer en el Bad Batch, desde Lord Vader hasta Bo-Katan y muchos otros Mandalorians. Es así que en esta segunda pregunta del día, el Master Hulky 10 nos cuestiona si los Inquisidores también sangraban sus cristales Kyber. Y sí, Master, recordemos que esto es un proceso oscuro y que absolutamente todos los Inquisidores que formaban parte de ese Inquisitorius que manejaba Lord Vader, todos ellos eran ex-Jedi. Como pasó tal cual con Procet Dibbs, el 10º hermano que se enfrentó antes a Mace Windu, o el Gran Inquisidor que fue un guardia del Templo Jedi, o Trilla Suduri, la segunda hermana que vimos en Jedi Fallen Order. Así que todos ellos, cuando nació el Imperio, ya tenían sus sables de luz antes de pasarse al lado oscuro. Pero recordemos que también un sable de luz es un arma viva y conectada a ese lado de la fuerza de su usuario, porque por mero origen los Kyber son incoloros. Estos solo toman un color cuando se acercan a su usuario, como tal cual lo vimos con los niños en The Clone Wars. Así que por eso también estos Kybers de los Inquisidores necesitaban ser convertidos o propiamente sangrados para corromperlos en el lado oscuro, porque todos ellos eran justamente agentes de los Sith. Así que esto con los Inquisidores pasaría de una forma muy similar a como lo hizo Lord Vader o Kylo Ren con sus respectivos Kyber que ya tenían. Vader lo hizo según la antigua tradición Sith, robándoselo al Jedi Kira Kinfila, mientras que Kylo Ren, no siendo un Sith, lo hizo únicamente transformando su propia espada de Jedi. En este caso, Master, recordemos que en los cómics de Vader el propio emperador nos dijo que los Inquisidores no eran Sith, solo sus sirvientes. Así que considerando esto, algo parecido a Kylo Ren debió de haber pasado con los Inquisidores, convirtiendo sus propias espadas de Jedi a unas de un bello rojo carmesí, ya que en realidad nunca hemos visto exactamente cómo uno de ellos lo llegaron a ser, al ser meramente personajes secundarios en la saga. Además, no nos olvidemos que en esta época sobraban los Kybers, Masters, porque también el propio emperador Palpatine al inicio del Imperio quemó miles de las espadas de los Jedi en una plaza pública de Coruscant para seguirlos nombrando como traidores. Así que quizás, y solo quizás, él pudo haber dotado a algunos Kybers a los Inquisidores para que así tuvieran sus espadas dobles. Es así que en esta tercera pregunta del día, el Master Gianni Sánchez nos cuestiona ¿qué pasaría si el Canciller Valorum no hubiera sido destituido?
Y la verdad creo que Valorum sí era una persona que al menos no era tan nociva como Palpatine. No obstante, ya en su época, la República Galáctica estaba seriamente corrompida, tanto por sus propios senadores como por los diversos gremios y corporaciones que conformaban la galaxia. Estaba corrompida en lo económico, en lo político y hasta en lo militar, porque los mundos del centro de la galaxia no recibían el mismo trato que los mundos del borde exterior. Por eso, pues, básicamente nació la Guerra de los Clones. Y mucho de esto justamente ya lo vimos en la serie de Clone Wars, pero también se nos cuenta en mayor profundidad en novelas previas al episodio 1, como pasa en la novela Maestro y Aprendiz o Dooku Jedi Perdido. Básicamente, la República estaba en una época de gran decadencia desde quizás unos 50 años antes de que Sheev Palpatine asumiera como canciller de la República. Y eso nos habla de que la República Galáctica era el caldo de cultivo perfecto para que los Sith asumieran el poder. Después de todo, ellos habían manipulado las cosas para controlar el Senado y más tarde destruir a los Jedi y así crear el Imperio. Creo pues si algo así hubiese pasado con Valorum siguiendo en el poder y no llegando a final de cuentas Palpatine, la Guerra de los Clones nunca se hubiera dado, o al menos no se hubiera dado de esa manera, Masters, ya que de una u otra forma, el Jedi caído Dooku ya tenía su movimiento independentista desde el mundo de Sereno. Esto cuando dejó la Orden Jedi sacando a su propio planeta de la República por todas las desigualdades e injusticias que vivía ese mundo. Pero de igual manera con Valorum creo que la destrucción de los Jedi no se hubiera dado, precisamente porque no hubiera habido clones ni tampoco los Sith en el poder. Es así que en esta cuarta pregunta del día, el Master Darth Sebastián nos cuestiona si en realidad había una solución para el envejecimiento acelerado de los clones. Y la verdad, Masters, es que aquí entramos en los terrenos de la especulación responsable, ya que en realidad no tenemos totalmente algo tangible de que alguno de los clones de camino de entre los más de 6.2 millones que se produjeron tuvieran un gran cambio en su gen de aceleramiento de vejez, ya que todos ellos por lo menos envejecían al doble de una persona normal para entrar en batalla mucho más pronto al ser activos diseñados para la guerra, algo que también Master les daba menos tiempo de vida útil. Claro, hay clones de Jango como lo es su hijo Boba que no tenían alteraciones como la tenían el resto de los clones, así que esa es la razón de la cual solo él envejecía de forma normal. No obstante, si llega a haber una solución en la vejez acelerada de los clones respecto a su composición genética, esta la deben de tener únicamente los clonadores de camino en su avanzada tecnología, Masters. Y la verdad es que hasta este punto de la historia nunca hemos visto en la saga que se necesite algo así, porque incluso cuando vimos a Gregor, Wolf o Rex ya viejos y retirados en la serie de Rebels, nos terminamos dando cuenta que seguían siendo soldados sumamente eficientes, a pesar de ser todos unos ancianos y solamente apenas 15 o 20 años después del final de la Guerra de los Clones en las diferentes temporadas de Rebels, porque todos estos viejos clones le seguían pateando el trasero a los diferentes enemigos que tenían o a los Stormtroopers contra los que se enfrentaban. Así que eso de necesitar detener su envejecimiento acelerado no era tan necesario, o al menos no en ciertos clones hasta los tiempos de la batalla de Endor, porque efectivamente ya conocemos que ellos tres seguían siendo útiles y activos en la rebelión, como también sabemos por otro lado que pasó con otros clones que sirvieron en las filas del Imperio hasta ya entrada la Guerra Civil. Ahora bien, Masters, algunos rumores a manera de filtración han apuntado a que bien podríamos ver al Capitán Rex en su versión live action, ahora que ha vuelto el actor Temuera Morrison a la saga, pero esto en la serie de Ahsoka interpretando ahí al Capitán Clon, y sobre todo esto lo digo porque el actor tiene un contrato firmado en múltiples proyectos, pero podría darse que una de las subtramas de la serie de Ahsoka bien pudiera ser que el Capitán Rex se sume al viaje de Sabine Wren y Ahsoka Tano para buscar al Jedi Ezra Bridger y que antes de encontrar al Jedi vayan justamente con los clonadores de camino para tratar de detener el envejecimiento rápido de Rex para que él no muera en los tiempos de la serie, porque recordemos que será mucho más viejo de la vez que lo vimos en Rebels, porque la serie de Ahsoka se dará casi 30 años después del final de la Guerra de los Clones, lo cual claro será casi el doble para un clon. Eso, Masters, bien puede ser posible para unir así la serie de Ahsoka con Clone Wars, Bad Batch y Rebels. Y será sin duda algo interesante, pero por el momento es solo un rumor que bien o no pudiera darse de cara al futuro del Filoniverse. Es así que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Master José Pedro Coaquira nos cuestiona si los Jedi sobrevivientes supieron que la traición de los clones fue justamente por la Orden 66. Y aquí hay que analizar varios casos porque este tema tiene muchas implicaciones y carnita con los Jedi, los clones y la Orden 66. Por un lado, Masters, hay que considerar que prácticamente todo
todos los Jedi fueron testigos de la traición de los clones cuando recibieron un misterioso mensaje proveniente de un holograma con el canciller Palpatine manifestado ahí sin ocultarse ya como Darth Sidious, que era en realidad el golpe final de los Sith en contra de los Jedi. De inmediato ahí, muchos Jedi entendieron que ya no podían confiar en sus clones e inclusive sintieron las muertes de otros Jedi o hasta el cambio de lealtad de sus clones, como pasó brevemente con Ki-Adi-Mundi a pesar de que él murió con el maestro Yoda. Pero esto de no confiar en los clones le pasó de una forma muy similar a Caleb Dume y al Padawan Cal Kestis cuando ambos vieron morir a manos de sus respectivos clones a sus maestros Depa Billaba y Yaro Tapal. De hecho, las historias de ambos Padawans Jedi de una edad muy similar se parecen bastante porque ambos terminaron escondidos y con mucho miedo y nunca volvieron a confiar en los soldados clones. De hecho, la reacción del Caleb ya adulto cuando se hacía llamar Kanan Jarrus en Rebels es de desconfianza pura en cuanto vuelve a ver a los clones cuando él se encuentra en silos ante Rex, Gregor y Wolf. Esto pues como un antecedente precisamente a la traición que él vivió. Aunque bueno, sabemos bien que estos tres clones ya no tenían sus chips inhibidores ahí. Ahora bien, tenemos los casos de Jedi famosos como Obi-Wan Kenobi, el maestro Yoda o Ahsoka Tano si la consideramos como una Jedi, donde todos ellos descubrieron que la traición de los clones fue precisamente por el plan de los Sith para hacer que sus clones los traicionaran mediante la Orden 66. Y ellos tres, por sus habilidades y un poco de suerte, terminaron sobreviviendo al embate inicial de sus clones, y así pudieron descubrir con sus investigaciones qué fue lo que en realidad pasó, como tal cual Obi-Wan Kenobi y Yoda hicieron en su incursión al Templo Jedi para descubrir parte del plan de los Sith y la conversión de Anakin Skywalker. Y de la misma manera Ahsoka lo hizo para descubrir la traición inicial del Capitán Rex y develar mediante el contexto pasado del Clon 5 que Rex tenía algo en su cabeza que alteraba su comportamiento. Eso pues de descubrir el chip inhibidor fue lo que los salvó a ambos de la Orden 66 cuando también se le nombró a Rex como un traidor por no querer matar a Ahsoka. Claro, Master, Rex es un personaje que puede propagar esta verdad a muchas otras personas tras los sucesos de la Orden 66 como sabemos que hizo con otros clones como Gregor y Wolf, pero la posibilidad y el chisme aún puede ser mayor. Inclusive pues puede ser que Ahsoka por lo menos lo haya hablado con alguien más, dado a que sabemos bien que Obi-Wan y Yoda se exiliaron con su plan de custodiar a los Skywalkers. Aunque bueno, ellos no son los únicos Jedi supervivientes, también lo es el Iktochi Ferren Barr, que en los cómics de Darth Vader en ese primer año tras la caída de la República nos demostró que él mismo en sus investigaciones obtuvo las grabaciones del Templo Jedi en Coruscant y así descubrió, igual que lo hizo Obi-Wan Kenobi, la traición de Anakin convertido ya en Darth Vader y toda la Orden 66. Por eso Ferren Barr pudo ejecutar en su favor la Orden 66 para que los clones del último lote de camino atacaran a sus propios inquisidores en un intento desesperado de escape. Ese sin duda es el caso más notable fuera de los casos famosos de un Jedi que supo de la traición de los clones y del plan de los Sith, alterando así a sus propios soldados. Pero esto se lo pasó de una forma interesante Ferren Barr a su única discípula sobreviviente, es decir, Verla, una que se alejó del camino Jedi y vivió amargada, y que inclusive años más tarde, después del Imperio contraataca, se cruzaría con Luke Skywalker revelándole esta verdad al joven Luke, una que curiosamente ni siquiera sus dos maestros le habían contado sobre la erradicación de los Jedi y la traición de los clones mediante la Orden 66. Solo hasta ese punto Luke conoció toda esa verdad. Aunque también, Master, hay que considerar que eso es lo que sabemos hasta este punto de la historia, porque hubo muchos otros Jedi supervivientes que en algún día pudiésemos ver con más información y que podrían jugar de alguna manera en el futuro de la saga. Jedi que ya tenemos confirmados mediante diverso contenido que sobrevivieron a la Orden 66 inicial y que más tarde así en la purga Lord Vader los persiguió. Jedi como Sir Junda, la segunda maestra no oficial de Cal Kestis que la vimos en Jedi Fallen Order, o también Jedi famosos como Quinlan Vos o el maestro miembro del consejo Oppo Rancisis, así como otros Jedi más, porque el número de Jedi supervivientes que se conocen asciende casi hasta 30. Pero claro, todos estos, al ser supervivientes a ese terrible evento de los clones, tendrán ya sus dudas sembradas e inclusive podremos ver sus reacciones a esta orden en un futuro no muy distante, Masters. Así que este tema sobre las consecuencias de la Orden 66 en los Jedi y su enemistad a partir de ahí con los soldados clones seguirá dando mucho de qué hablar en el futuro inmediato de Star Wars en todo su contenido. Pero si también te interesa conocer si veremos un enfrentamiento entre clones y Star
Stormtroopers a mayor escala en la serie del Bad Batch, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.